Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso a nuestro Cristo maravilloso, a nuestro Cristo incomparable? Amén. Vamos, darle fuerte ese aplauso a nuestro Señor. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. Yo soy Cristian Gómez y tengo la bendición de poder compartir con ustedes el mensaje el día de hoy. Estamos felices de poder continuar con esta temporada navideña y poder seguir con nuestra serie El Cristo Incomparable. Y hoy vamos a ver el segundo de nuestros mensajes. La semana pasada estuvimos viendo su incomparable luz. Y hoy vamos a estar viendo el mensaje su incomparable compasión. Quiero que me acompañes a leer Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Que el Señor bendiga su palabra. Puedes tomar tu asiento si estás en uno de nuestros campus acá en Miami. Quisiera compartirles una experiencia que viví en mi país, Costa Rica. Cuando visité uno de los barrios de más bajos recursos en la comunidad donde estaba sirviendo. Era pastor de una pequeña iglesia en una zona rural. Y un día salimos a evangelizar a una de estas comunidades, a uno de los barrios de más escasos recursos que estaban alrededor de aquella iglesia. Pasábamos casa por casa para presentar el evangelio y recuerdo que mi mamá me acompañaba, era mi compañera de ministerio y ella iba conmigo haciendo estas visitas casa por casa para presentar el evangelio. Cuando llegamos a este lugar, en verdad que la necesidad era muy grande y también muy evidente. Sus casas eran ranchos de madera y plástico. La gente en verdad estaba viviendo una situación bastante crítica allí. Recuerdo que llegamos a una casa donde había una mujer mayor y vivía allí con 2 niños que eran sus nietos. Esta mujer nos atendió muy amablemente y allí logramos presentar el evangelio. Mientras hablábamos con ella, hubo algo que me llamó mucho la atención. Y es que una de las niñas estaba, ¿saben?, viendo fijamente la humilde cocina de leña de aquella casa. Ella estaba
fijada con su mirada en aquellas brasas mientras nosotros hablábamos. No pude evitar y preguntar a aquella mujer, ¿qué es lo que la niña está viendo? ¿Por qué está con su mirada fija en las brasas? Su abuelo me dijo, ella está esperando. ¿Y yo esperando qué? Esperando porque metí entre las brasas unos plátanos maduros para que se asaran allí. Y eso es lo que vamos a almorzar hoy. Wow, eso impactó mi vida. Al ver a esa niña, que ella no estaba jugando con los otros niños, ella no estaba corriendo en el patio de su casa, estaba frente a las brasas, esperando a que unos plátanos estuvieran para poder almorzar. Era lo que tenían para almorzar ese día. Estábamos cerrando la conversación y le dije a esta mujer, queremos orar por ti y por los niños. Ella llamó a los niños y mi mamá y yo oramos por aquella familia. Saben, cuando íbamos saliendo, lo que mi mamá y yo discutíamos, cuando nos despedimos de ver aquella escena y de aquella visita, yo vuelvo a ver a mi mamá y le digo, no es posible que solo podamos hacer eso. No es posible que lo único que podamos hacer es orar. Ahora, no me malinterpretes, porque sé que hay momentos en lo único que podemos hacer es orar por las personas, porque no podemos hacer más. Pero si bien es cierto, hay momentos donde podemos hacer más que orar. Así que inmediatamente nos fuimos, mi mamá y yo, y compramos un pequeño diario para aquella familia, y compramos comida, y luego regresamos a la casa de aquella mujer que estaba abatida, que estaba angustiada porque no tenía que darle de comer a aquellos niños en ese día, y le llevamos un poco de productos de la tienda para que ella pudiera alimentar a sus niños ese día. Y saben, luego de eso nos movimos en compasión y compartimos esta historia en aquella pequeña iglesia de aquella zona rural de donde yo era pastor. Y aquella pequeña iglesia se movió en compasión y resulta que logramos abrir un comedor infantil en ese lugar. Y saben, aquella pequeña iglesia estaba logrando en aquel momento repartir 800 almuerzos en esa comunidad cada mes. Y no solamente se daban almuerzos, sino que predicábamos el evangelio a los niños y a las familias que llegaban a aquel comedor que se abrió. Ahora quisiera traer esta historia a nuestra enseñanza de hoy, porque de la misma forma que Jesús fue movido en compasión al ver las necesidades de los hombres, Él nos llama a nosotros para que seamos compasivos ante la angustia y las necesidades de los demás. Y esa es nuestra idea principal del día de hoy. Dios nos llama a ser compasivos. Dios nos está llamando a ser compasivos. Hay muchos que están pasando por momentos difíciles y nosotros como iglesia podemos pasar por alto el sufrimiento de esas personas, ignorar lo que está sucediendo, o podemos detenernos, podemos parar y hacer algo al respecto. Hay personas en nuestra ciudad que están enfermas,
hay personas hambrientas, hay personas sin ropa. Y a pesar de que Dios nos llama a ser compasivos como su iglesia, como cristianos, muchas veces, ¿saben? El pueblo de Dios puede ser el menos compasivo de todos. Quizás estés pensando en este momento, si puedo ser honesto, pastor, contigo. A veces siento como si estuviera tan consumido en mi propia vida, en mis propios problemas, que el dolor y el sufrimiento de nuestra ciudad no me preocupa mucho. De hecho, puedes pensar que solo a través de tu arduo trabajo y esfuerzo es que has logrado todo lo que tienes. Puedes pensar que prefieres dejar a los heridos y necesitados que ellos resuelvan sus propios problemas, porque tú estás resolviendo los tuyos. Y puedes preguntarte, ¿por qué debería de ser compasivo? ¿Por qué debo yo ser compasivo? ¿Por qué tú debes de ser compasivo? Esa es la pregunta que vamos a resolver hoy en este mensaje. Y tengo dos ideas, tengo dos puntos para compartir contigo el día de hoy. Y vamos a empezar por el punto número 1. Si estás tomando nota, escribe por favor. Jesús tuvo compasión de un mundo angustiado y abatido. Jesús tuvo compasión de un mundo angustiado y abatido. Escucha lo que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 9, 35 al 38, que es nuestro pasaje clave el día de hoy. Dice la palabra del Señor. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros poco. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Ahora, para entender el contexto de este pasaje, de esto que Jesús está diciendo, debemos ir un poco más atrás de este texto, de estos versículos, y ver los acontecimientos que recientemente habían pasado allí en el capítulo 9, pero también en el capítulo 8. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 1 al 2, que nos va a dar un poco de contexto a esta conclusión que Jesús hace diciendo que Él tuvo compasión de ellas, o que el escritor nos dice cuando menciona que Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas y abatidas. Mira lo que dice los versículos 1 y 2 del capítulo 9. Subiendo Jesús en una barca, pasó al otro lado del mar y llegó a su ciudad. Y le trajeron un paralítico echado en una camilla. Y Jesús, viendo la fe de ellos, dijo al paralítico: anímate, hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, esto causó ciertas reacciones. Y veamos lo que sigue diciendo el texto en los versículos 3 al 7. Y algunos de los escribas decían para sí: este blasfema. Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo: ¿por qué piensan mal en sus corazones? Porque ¿qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico,
se fue a su casa. Acá hay dos razones que podemos ver por las que Jesús tuvo compasión. La primera fue el paralítico. Jesús pudo ver a aquel hombre con aquella necesidad, traído por algunos que con mucha fe lo trajeron delante de Jesús para que recibiera un milagro. Así que Jesús fue movido en compasión al ver no solamente al hombre en su necesidad, sino también a la fe que había en aquellos que le habían traído. La segunda razón por la que puedo pensar que Jesús fue movido en compasión, y puedo también unir esto con los versículos del 35 al 38, es que fueron los escribas. ¿Sí? ¿Los escribas? Sí. Jesús conocía los pensamientos de estos hombres, lo que estaban juzgando en sus corazones. Estos escribas eran los líderes espirituales del pueblo, eran los creyentes, eran los hombres de fe. ¿Saben? Estos hombres eran los que debían de guiar a estas personas en sus vidas espirituales e inspirarlas en la fe. O por lo menos eso era lo que se esperaba. Pero Jesús no solamente vio al paralítico y a los que lo trajeron, sino que también pudo ver a los que se suponía tenían que cuidar espiritualmente a esas personas, criticar a Jesús por lo que estaba haciendo. Veamos otro caso ahí mismo en Mateo 9. Jesús llama a Mateo precisamente un cobrador de impuestos. Mira lo que dice el capítulo 9 ahí, pero los versículos 9 y 11, cuando Jesús llama a Mateo al ministerio. Cuando Jesús fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo: ven tras mí. Y levantándose lo siguió. Recuerda que Mateo estaba sentado en la oficina de los tributos, o sea, era un cobrador de impuestos. Y sigue diciendo el versículo 10. Y estando él sentado a la mesa en la casa, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Aquí vemos una de las razones por las que Jesús fue movido en compasión. Estos eran los pastores que estas personas tenían, y en vez de acercarse a ellos, los excluían. Y Jesús estaba siendo ahora criticado por comer con ellos. Ahora veamos la reacción que Jesús tiene ante aquel pensamiento elitista que estaban teniendo estos fariseos. Dice Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13. Al oír Jesús esto dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los que están enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús en estos dos casos no solo muestra su compasión con un hombre paralítico, enfermo, y con los amigos o con las personas que lo trajeron a él en fe, sino que también ahora en esta escena muestra compasión por los más impopulares de la época, ¿sí? Por aquellos excluidos. Y nuevamente Jesús puede ver la reacción de aquellos fariseos que estaban allí criticando el por qué Jesús estaba entre aquellos pecadores. ¿Saben? Jesús tuvo compasión por los enfermos.
Jesús tuvo compasión por los excluidos socialmente, por los rechazados socialmente, pero tuvo compasión también de ver quiénes eran los guías espirituales de aquellos que estaban enfermos y excluidos. Hay algo que Jesús hizo y eso fue increíble porque esto nos ayuda a entender cómo la compasión se produce en nuestra vida. Y escribe esto en la letra A. Jesús tuvo compasión al ver. Jesús tuvo compasión de un mundo que estaba angustiado y que estaba de alguna manera sufriendo, abatido por las circunstancias terrenales. Pero Él tuvo compasión al ver estas cosas en los hombres. Mira lo que dice a continuación el versículo 36 del capítulo 9. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y viendo, subraya esa palabra. Cuando Jesús vio la profundidad de las necesidades humanas, tuvo compasión por ellas. Jesús no fue insensible ante la necesidad de las personas y sus problemas. Él no fue indiferente a los problemas o a las circunstancias que ellos estaban viviendo. Mateo 9:36 muestra lo que pasó en Mateo capítulo 8 y también en el capítulo 9. Con todos los milagros que Jesús hizo, fue movido por la compasión. Iglesia, y esto es lo que creo que es por lo cual muchas veces nosotros no somos compasivos. ¿Sí? Cuando no vemos la profundidad de las necesidades de las personas, estamos tan sumergidos en nuestras propias vidas que quisiera pensar que muchas veces estamos pecando por ignorantes, porque no sabemos que hay gente sufriendo. Porque no sabemos de que hay gente que necesita ropa, vestido. Ignoramos que hay personas que están necesitando de cosas tan básicas en su casa. Y podemos estar pecando por ignorantes. Porque no estamos viendo. Cuando tú ves la necesidad profunda que tienen las personas, puedes ser movido en compasión. Pero por otro lado, creo que podemos también estar pecando por hipócritas. Porque sabiendo las necesidades no hacemos nada. Sabiendo lo que debemos hacer, no lo hacemos. Debemos ver la oportunidad que tenemos para poder ser compasivos y entonces hacerlo. Puedes pecar por ignorante o puedes estar pecando por hipócrita. Por ignorante porque no estás viendo la necesidad que hay en esta ciudad o a tu alrededor. O por hipócrita porque sabes que hay necesidad. Puedes hacer algo y no lo haces. Y en este punto es cuando estamos actuando como aquellos religiosos de la época. La palabra viendo no solo se usa para ver con los ojos, sino es más que eso, es percibir con la mente lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es estar familiarizado, es familiarizarnos con la experiencia que están teniendo las personas en su sufrimiento y cómo están abatidos por los problemas que están viviendo. Mira, para tener compasión necesitas ser capaz de percibir y ver la angustia con el corazón y no solamente con la vista. La verdad es que a veces si quisiéramos, a veces creo que ni siquiera queremos estar expuestos a estas realidades. Queremos evitar ver la angustia y el sufrimiento de los demás. ¿Recuerdan cuando al inicio les conté de la historia de esta mujer que estaba con los niños y ella viendo las brasas, esperando a que unos plátanos hicieran para poder almorzar ese día? ¿Saben?
Mi mamá y yo cuando íbamos, como les conté, nos volvimos a ver y pensábamos que no podíamos retirarnos de aquel lugar sin hacer nada. No podíamos ver aquella escena que quedó grabada en mi memoria y salir de allí como si no hubiera visto nada. Ver a una niña que no estaba jugando, sino que estaba esperando a que unos plátanos se hicieran entre las brasas para poder almorzar y comer algo ese día. Estos niños tenían hambre y nosotros solo haríamos una oración y ya, e irnos de ahí. Y es que a veces nos creemos que cumplimos solamente por orar por las necesidades de los demás. Siempre hay algo que tal vez podamos hacer. Sé que muchas veces hay algo que en nosotros hay que desea evitar el dolor y la angustia de los demás, pero lo que me encanta de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador, es que Él no evitó estar expuesto al dolor y la angustia de este mundo y de las personas, ni tampoco de ti y de tu familia, y tú lo sabes. Jesús fue compasivo ante la angustia, el abatimiento y las circunstancias que nosotros como seres humanos estábamos viviendo. Y esto es lo que debes de recordar, y es que la compasión inicia desde lo interno de cada uno. ¿Sí? Escribe esto como letra B. Jesús tuvo compasión interna con emociones. Jesús tuvo compasión interna con emociones. Mira lo que dice a continuación el versículo 36. Y viendo las multitudes, o sea, lo primero que hizo fue ver, tuvo compasión de ellas. La palabra compasión usada acá es la palabra más fuerte para la palabra lástima en el idioma griego. Describe la compasión que mueve a un hombre a lo más profundo de su ser. Hay algo que sucede cuando tú te expones a la verdadera angustia y el dolor de las personas. Hay algo en ti que comienza a conmoverse en lo profundo de tu corazón, de tu alma. La verdadera compasión se manifiesta en la tristeza o el dolor de otra persona. Esta es la razón por la que se describe a nuestro Señor Jesús en Isaías como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Ese es nuestro Jesús. Al ver a estas personas, vio su angustia. Seguramente estaban al borde de la desesperación. Vio sus lágrimas correr por sus mejillas y no fue insensible, lo sintió en su propia alma. No solo vio la angustia y sintió el dolor en el alma Jesús, sino que escribe esto como letra C. Jesús tuvo compasión externa con acciones. La compasión inicia en lo interno, pero se debe de manifestar con acciones. Jesús tuvo compasión externa con acciones. Miremos con atención 4 acciones que se manifiestan allí en el versículo 35 del capítulo 9 que Jesús hizo. Mira lo que dice el versículo 35. ¿Cómo inicia? Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. La primera acción que vemos, ¿cuál es? Exacto. Recorría. Jesús recorría. Así que la primera acción que vemos, la primera manifestación externa de aquella compasión que Jesús tuvo, era que recorría. Lo primero que él hacía era recorrer todas las ciudades y aldeas, y esto le permitió a Jesús reconocer bien el lugar de acción. Le permitió a Jesús saber dónde estaban las personas con mayor necesidad, las más angustiadas. Saben, nosotros como creyentes, como cristianos, debemos recorrer nuestra ciudad y saber como iglesia dónde están los focos de mayor necesidad y vulnerabilidad de nuestra ciudad, de nuestra comunidad.
La segunda acción que vemos, ¿cuál es? Mira lo que sigue diciendo el texto. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos. La segunda acción es que enseñaba. Jesús, además de recorrer las aldeas y las ciudades, enseñaba a las personas. Esto demuestra que Jesús no solamente estaba interesado en ayudar a las necesidades físicas, sino que también a las necesidades intelectuales que habían en la comunidad. La tercera acción que vemos, mira lo que sigue diciendo el versículo 35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, primera acción. Segunda acción, enseñando a en las sinagogas de ellos. Y tercera acción, proclamando el evangelio del reino. Proclamando el evangelio. Jesús no solo enseñó en las sinagogas, sino que proclamó el evangelio, predicó el evangelio, mostró el evangelio. Y esto es algo que nosotros como creyentes debemos hacer, proclamar el evangelio de las buenas noticias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Ahora veamos la cuarta acción. Mira lo que sigue diciendo el texto. Mateo 9:35. Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. La cuarta acción es que sanaba las enfermedades. Ahora, Jesús no solo ora por ellos y les enseñó, sino que fue más allá, sanando sus enfermedades, mostrando interés por el bienestar físico de las personas. Tenemos que recorrer nuestra ciudad, enseñar, proclamar el evangelio y también sanar sus enfermedades. Mira, la verdadera compasión siempre implica algún tipo de acción. Escucha eso. La verdadera compasión implica algún tipo de acción. El Señor nos mostró su compasión a nosotros, ¿saben? Enviando a su Hijo en la cruz. Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios tuvo compasión por nosotros y nos dio a su Hijo. Nos amó de tal manera que dio. ¿Sabe? Cuando tú amas, tú das. Cuando tú te compadeces, das, porque dar es la forma de expresar aquella compasión que inició en lo interno y de manera externa lo manifestamos con la acción de dar. Recuerda nuestra idea principal: Dios nos llama a ser compasivos. Ahora vamos al punto número 2. Jesús llama a su pueblo a mostrar compasión. Jesús llama a su pueblo a mostrar compasión. Es por eso que la palabra de Dios dice ahí en Colosenses capítulo 3, versículo 12. Entonces, ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión. Ahora piensa en lo que este versículo está diciendo para el pueblo escogido de Dios. Si Él te eligió a ti de entre todos los pueblos de la tierra, Él tuvo compasión de ti. Ahora que eres santo, apartado y amado por Dios, vístete de un corazón compasivo por las necesidades de los demás. Es triste decir que aunque nuestro Señor era compasivo, hay muchos en el pueblo de Dios que no se caracterizan por ser compasivos. Ahora, ¿por qué Jesús fue compasivo? Dejemos que el mismo texto nos responda. Mira lo que sigue diciendo ahí el capítulo 9, versículo 36 de Mateo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas. ¿Por qué? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Esa es la respuesta. ¿Por qué tuvo compasión? Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Es obvio que las personas están sufriendo. Y ahora
quiero que prestes atención que Jesús es compasivo no solo al ver las necesidades, sino al ver el tipo de líderes espirituales, el tipo de creyentes que rodeaban a los más excluidos y a los más necesitados, que eran indiferentes y que más bien los apartaban. Tristemente uno podría decir que el pueblo judío de ese tiempo tenían algún tipo de guías espirituales y pastores, es decir, escribas, sacerdotes, levitas y fariseos. Sin embargo, la mayoría de ellos no estaban siendo compasivos. Lo que Cristo está diciendo es que las personas no tienen ministros, pastores y guías espirituales cuando los que tienen no son buenos. Escucha, tanto la misma razón por la que Jesús fue compasivo es por la que nosotros debemos ser compasivos, porque la gente está sufriendo, porque necesitan ser pastoreados. No podemos ser ese tipo de creyentes sin compasión y que es indiferente a las necesidades de los demás. Jesús está llamando a su pueblo a mostrar compasión. ¿Cómo? Escribe esto en la letra A: de manera individual. Mateo capítulo 9 versículo 37 al 38 dice: entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, os pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús tiene aquí dos imágenes en su mente, y uno es un rebaño olvidado y una cosecha también que está faltante de obreros y de segadores. La verdad del asunto es que todos los días nos encontramos como iglesia con personas que están en apuros, en conflicto, en la escuela, en el trabajo, en la familia. Y Dios nos está llamando a mostrar compasión. Y debemos detenernos, parar en nuestra vida, ver, sentir y actuar. Para, ve, siente y actúa. Afuera hay una mies que necesitaba obreros, y Jesús nos dice que hay que satisfacer las necesidades humanas y traer a la gente a su reino. Esto es un trabajo que debemos hacer como obreros. Jesús describió, sabe, la labor del reino de Dios y nos describe a nosotros como creyentes como obreros. Estos son aquellos que trabajan duro. El obrero es el que más trabaja en el campo. Los obreros reales, ¿sabes?, son pocos en la mies en este momento. Los creyentes verdaderos pueden ser pocos allá afuera, porque la mayoría pueden estar siendo como fariseos, que son indiferentes a las necesidades de los demás. De manera individual debemos de detenernos por un momento y hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer. Ser conocidos como una persona en el trabajo, en la universidad, en tu familia, como una persona que ve, siente y actúa. Ahora quisiera preguntar, ¿para cuántos Dios es el Señor de su vida? Levanta tu mano. ¿Para cuántos el Señor es el Señor de su vida? Dios es el Señor de su vida. Levanta tu mano. Amén. Mira cuántas manos levantadas. Gloria a Dios. Él es nuestro Señor. Amén. Ahora, ya que la mies pertenece al Señor de la mies, se nos ordena rogar que Él obligue a los trabajadores a cosechar su mies. ¿Sí? Así como lo escuchas, como obreros del Señor. Es nuestro deber ir y poder ver y sentir y actuar en compasión a las necesidades de la mies del Señor. Jesús llama a su pueblo a ser compasivo, a mostrar compasión de manera individual, pero también escribe esto como letra B, de manera colectiva. Como iglesia hay muchas maneras en que mostramos compasión por las personas,
Pero la forma principal en que lo hacemos es a través, aquí en Christ Fellowship, de Caring for Miami, que es el brazo misional de Christ Fellowship. Y cada persona con la que logramos conectar, no solo satisfacemos una necesidad física, sino que también buscamos satisfacer una necesidad espiritual, mostrándoseles el amor de Cristo, orando por ellos y teniendo conversaciones del Evangelio con ellos. Quiero que miren la siguiente historia. El siguiente video es uno de nuestros pastores, el pastor Ray, y mira su testimonio. Mi nombre es Ray y soy uno de los pastores aquí en Christ Fellowship. También tengo el honor y el privilegio de servir como uno de los miembros de la Junta de Caring for Miami. Mi camino en Christ Fellowship comenzó hace unos 15 años. Fue mi hermana quien me invitó a Christ Fellowship y, por supuesto, la enseñanza bíblica me cautivó. Pero lo que realmente tocó mi corazón fue la forma en que Christ Fellowship amaba servir a la comunidad. Lo llamaban alcances comunitarios. Y fue entonces cuando mi viaje con Caring for Miami comenzó hace 15 años. En ese entonces tenían lo que se llamaba el Ministerio de Trabajadores del Campo en la sede de Redland. Nos reuníamos todos los sábados de 5 a 8 y dábamos clases de inglés. No sabía nada sobre cómo enseñar inglés, pero lo hacíamos. Los jóvenes adultos venían y les enseñaban a los niños, y a menudo sacábamos mesas y les dábamos comida para llevar a casa. Pero una de las cosas que hacíamos específicamente era que teníamos toda esta ropa que recibíamos de donaciones. Sacábamos toda esa ropa, la poníamos en colgadores y en mesas. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que no estábamos cubriendo solo una necesidad, sino 3. Estábamos cubriendo una necesidad física, lo cual lo hacíamos con las clases, la comida y la ropa que proporcionábamos. También estábamos cubriendo una necesidad espiritual porque eventualmente comenzamos a hacer estudios bíblicos y les decíamos, no tienen que quedarse, solo si quieren, y todos se quedaban para los estudios. Fue en ese momento cuando también me di cuenta de que no solo estábamos cubriendo una necesidad física y espiritual, sino también una necesidad emocional. El momento en que vi a esas familias salir y poder tomar esa comida y especialmente toda esa ropa que teníamos para ellos, me di cuenta de que estábamos cubriendo una necesidad emocional. Cuando pensamos en alimentar a alguien, pensamos, oh, tiene hambre, pero hay una gran diferencia entre tener hambre y no saber si tendrás comida. Es una cosa decir, mi ropa está gastada, pero es otra decir, no tengo ropa o no tengo zapatos para mi hijo. Entonces, estamos cubriendo una necesidad física, pero también espiritual y emocional. Me encanta que ahora estamos por lanzar un armario móvil lleno de ropa que hará exactamente lo que Jesús dijo. Jesús dijo algo muy interesante: harán cosas aún mayores que estas. Y estoy seguro de que los discípulos pensaron, ¿cómo podemos hacer algo más grande que lo que tú has hecho? Y lo que realmente Jesús estaba diciendo es que el alcance de todo esto va a ser mucho más allá de lo que él pudo hacer. Con esta nueva unidad móvil, ahora tendremos ropa sobre ruedas y podremos salir a todas estas comunidades donde las personas no pueden venir a nosotros, pero nosotros sí podemos ir hacia ellas, para así cubrir esta necesidad física, emocional y también espiritual. En Mateo 25, Jesús comparte una enseñanza con los discípulos que los deja asombrados y les dice, tuve hambre y no me diste de comer, estuve desnudo y no me diste ropa, tuve sed y no me diste de beber. Los discípulos se preguntan, ¿a dónde va esta historia? Jesús hace una pausa y les dice, déjenme aclararlo. Lo que hicieron con uno de estos, incluso a los más pequeños, con los que están en necesidad en nuestra comunidad, a mí me lo hicieron. Amén. Wow. Increíble cómo el Señor usa el hecho de que nosotros podamos mostrar de manera colectiva, servirle a Él de manera colectiva para mostrar compasión al mundo. ¿Cuánta necesidad hay allá afuera? Debemos rogar al Señor para que envíe obreros a su mies. En este capítulo Jesús enfrentó muchas acusaciones. Fue acusado de blasfemia, fue acusado de baja moral, fue acusado de impiedad, fue acusado de estar ligado con el diablo incluso.
Jesús fue terriblemente e injustamente criticado, aunque esto no lo hizo parar en su obra. Él no dijo, oh, ellos están diciendo cosas terribles de mí. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Qué puedo hacer para que paren de hablar de mí? No, Jesús simplemente ignoró la terrible e injusta crítica y se encargó de los asuntos de su Padre. ¿Saben? Cuando nuestra compasión pasa de ser interna a ser una compasión que se expresa externamente con acciones, muchas veces vamos a ser criticados por lo que hacemos. Y yo quiero invitarte para que tú te enfoques, para que tú te encargues solamente de los asuntos de tu Padre. Olvídate de todo lo demás. Recuerda nuestra idea principal. Dios nos llama a ser compasivos. Y podemos ser compasivos ahora mismo a través de nuestro dar, de nuestra generosidad, haciendo un alto, deteniéndonos, observando, viendo a nuestra ciudad y a la gente que está a nuestro alrededor, y también haciendo algo por ellos. Quiero orar en este momento para que el Señor nos guíe en la expresión que debemos de tener a la hora de tener compasión por aquellos que están más necesitados. Señor, guíanos como iglesia para que colectivamente podamos unirnos en misión y ayudar a aquellos que más te necesitan. Que nos movamos, Señor, en el dar y en expresar el amor a aquellos que están angustiados y abatidos en este mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.